Cordial saludo estudiantes, bienvenidos al módulo Habilidades Comunicativas. Mi nombre es Estefanía Osorio, licenciada en Humanidades Lengua Castellana y docente de la institución universitaria Marco Fidel Suárez. En este módulo vamos a identificar en la primera unidad los diferentes tipos de texto y los diferentes tipos de lectura. Bueno, existen diferentes tipos de texto usados en la escritura académica. Estos tipos de texto se entienden, o digámoslo así, el texto en sí se entiende como esa unidad máxima de comunicación donde nosotros transmitimos un mensaje coherente y completo. Todo texto se considera a su vez un enunciado o un conjunto de enunciados con un sentido unitario, es decir, con un sentido único y coherente. Es claro que en un texto podemos también transmitir diferentes sentidos, lo que se entiende como la polisemia. El texto entonces se produce con una intención comunicativa, entonces dependiendo de esa intención se definen unos tipos de texto. Entonces, esa intención comunicativa también va a tener un contexto específico, lo que también le va a dar mucho más sentido a ese texto que nosotros hemos elaborado. El texto no solamente lo vamos a entender como la escritura o ligado a la escritura, también las nuevas perspectivas en lo que tiene que ver con la producción comunicativa han dicho que el texto no solamente se refiere a todo aquello que está escrito, sino que el texto también puede comunicar ese producto oral como el escrito. Entonces, siempre el texto va a considerarse esa unidad con sentido total y que está delimitado en un contexto particular. Entonces, hay que tener en cuenta esos asuntos y también que ese texto sea o transmita, digámoslo así, un enunciado coherente, que el enunciado debe entenderse como esa unidad mínima al menos de comunicación de cualquier tipo de producción comunicativa, bien sea verbal u escrita. Entonces, por ejemplo, tipos de enunciado pueden ser está lloviendo, otra vez llueve, en fin, todos esos tipos de enunciado van a permitir que se articule un texto que puede ser escrito o oral, como ya lo hemos dicho. La extensión de los textos es variable, varía de acuerdo a la tipología textual. Los tipos de texto pueden tener diferentes formatos. Hay textos muy cortos, como lo pueden ser un texto de tipo narrativo, o tipos argumentativos que ya merecen una extensión mucho más grande. También los tipos de texto, o digámoslo así, los textos se dividen de la siguiente manera, como lo vemos en la diapositiva. Existen textos narrativos que van a contar un suceso o fenómeno en particular, entonces entre ellos podemos identificar novelas, cuentos, fábulas, en fin, toda vez que siempre se narre un hecho o un fenómeno particular. Existe el texto descriptivo, que ese texto lo que va a hacer es que va a presentar los rasgos o las partes de una persona, animal, fenómeno, objeto. También estos textos descriptivos entonces pueden ser guías, manuales, instructivos, entre otros. Entonces, por ejemplo, la guía para una nevera puede considerarse dentro de esta tipología de texto descriptivo. También existe digámoslo así, el texto dialogado, que este texto es mucho más específico para la narración y también para ciertos enunciados donde de alguna manera se usan para obras teatrales o para el arte dramático. Entonces vamos a reconocer estos textos dialogados porque van a hacer uso de guiones y de otros elementos gráficos que van a permitirnos identificar el diálogo de personajes que de alguna manera están transmitiendo una intención comunicativa.
Entonces, como les digo, aquí se encuentran más que todo textos narrativos y obras de tipo o de corte dramático. También están los textos expositivos, que estos tipos de texto lo que hacen es explicar una temática particular. Entonces, este tipo de texto es muy usado en la academia cuando nos están explicando un tema en particular. Entonces se reconocen estos tipos de texto porque están presentes en los libros de texto, en artículos de divulgación, en textos científicos. Aquí solamente nos van a exponer una temática, no nos van a presentar un punto de vista, sino que nos van a presentar las características de un tema en particular. También está la argumentación, el texto argumentativo, que este texto es muy importante que se desarrolle en la vida académica porque no solamente va a presentar un tema en particular, sino que va a defender una opinión de ese tema particular. Entonces va a presentar argumentos o razones que van a defender o van a sentar una posición frente a ese tema que yo estoy indagando. Bueno, también vamos a devolvernos en la diapositiva y tener en cuenta entonces que el texto narrativo tiene diferentes elementos. Entonces va a tener un narrador, va a tener un espacio, va a tener un tiempo, va a tener unos personajes, va a tener un nudo, un desenlace, ¿cierto? Eso es claro. Entonces lo más importante es que podamos identificar en ese texto narrativo un narrador que no necesariamente es omnisciente, es decir, un narrador que todo lo ve, sino que también puede ser un narrador personaje que esté narrando desde su punto de vista los hechos que están aconteciendo. Entonces, el narrador, como les digo, puede ser omnisciente en tercera persona, que es un narrador que todo lo sabe, que conoce todo lo que acontece en la historia, pero que él no está inmerso dentro de la historia. También está el narrador personaje o el narrador protagonista, que es aquel que habla desde su propia perspectiva y presenta los hechos desde su propia perspectiva. Entonces vamos a identificar en este tipo de textos el lugar, el tiempo, el narrador, esos personajes, la trama, que la trama se refiere en qué orden están contados esos hechos, si los cuentan, digámoslo así, que una narración que empiece por el final, o si obedece a un orden lógico y nos cuenta o nos relata los hechos desde un inicio. Bueno, el texto descriptivo, entonces volvamos a repasarlo, es digámoslo así, una representación verbal de unas características particulares de un objeto, una persona, un lugar, un fenómeno, en fin. La descripción debe entonces reflejar todo eso que contiene el fenómeno que vamos a describir, o la persona o el lugar, explicando sus diferentes cualidades, las circunstancias en las cuales se enmarca. Habitualmente el texto descriptivo está enmarcado en otro tipo de texto. Entonces, por ejemplo, es usual que el tipo de texto descriptivo también se encuentre dentro del narrativo, porque, por ejemplo, nos pueden narrar las cualidades de una persona, pero entonces aquí se conjugan dos modalidades de texto, que es el texto narrativo y el texto descriptivo. Entonces, en los textos descriptivos es muy importante que se haga una diferenciación de esas características y que de alguna manera también se haga una descripción teniendo en cuenta la objetividad, es decir, que describamos el fenómeno tal cual es. Igual todo depende, porque también podemos hacer un texto descriptivo de tipo expositivo donde vamos a definir, por ejemplo, las características de la célula. Ahí es importante que el texto sea objetivo y describa esa célula tal cual es, porque está enmarcado dentro de un texto expositivo de tipo científico. Bueno, en el texto dialogado entonces vamos a encontrar que estos textos van a estar enmarcados por un interlocutor, unas acotaciones y un contexto. El interlocutor son esos personajes que están estableciendo un diálogo o una conversación, y las acotaciones son esas explicaciones que puede hacer un narrador frente a esa situación o frente a ese diálogo que están sosteniendo unos personajes.
Ahora vamos a pasar al texto expositivo. El texto expositivo, como les dije anteriormente, va a presentar un tema, lo va a explicar. En ese texto expositivo, la intención comunicativa tiene que ver con transmitir una información objetiva, porque como ya lo decía, estos tipos de textos se caracterizan por estar presentes en artículos de divulgación o en textos científicos. Entonces, tiene que desarrollar el concepto central de la forma más clara y objetiva posible. Debe pensar también, cuando se va a desarrollar un tipo de texto, en que siempre tenemos un lector, entonces hay que ser lo más claro posible, no dar por sentado ideas que quizás nosotros ya conocemos porque nos hemos formado en ese campo de estudio, sino que debemos escribir siempre pensando que hay un lector que no conoce el tema que estamos indagando. Y bueno, y por último, el texto argumentativo, que es el texto que más me interesa trabajar con ustedes en el módulo, porque es aquel donde nosotros vamos a sentar una tesis o una proposición frente a un tema particular. Entonces, estos tipos de textos se caracterizan por tener una estructura donde se presenta un tema, donde se hace una exposición de ese tema, se describe el tema, se acude a unos tipos de argumentos que los vamos a ver más adelante, que esos argumentos van a ser la base fundamental para defender esa opinión que nosotros desarrollamos frente a ese tema específico. Y finalmente, la estructura se caracteriza por proponer una conclusión donde se sintetiza todo lo que hemos expuesto. Ahora, como este módulo también tiene que ver con habilidades comunicativas, vamos a entender los diferentes niveles de lectura. Hay diferentes formas de leer, por eso entonces se distingue de la lectura literal, inferencial, crítica y analógica. La lectura literal es aquella donde nosotros obtenemos información del texto tal cual, es decir, textualmente podemos comprender qué es lo que nos está diciendo el texto. Entonces, el mismo texto nos va a dar las respuestas en este nivel de lectura. Ahora, la lectura inferencial va de alguna manera a solicitar por parte del lector que éste haga un esfuerzo cognitivo mucho más grande, porque acá vamos a generar una interpretación frente a eso que hemos leído y vamos a indagar por esos significados que no nos ofrece el texto directamente como está escrito. Entonces, son significados que quizás necesitan mucha más interpretación, es decir, por ejemplo, textos que hablan de doble sentido o textos que son muy críticos y que de alguna manera utilizan un lenguaje muy elaborado para confundir al lector. Entonces, en esta lectura inferencial nosotros debemos poner al máximo nuestro nivel de comprensión e interpretar esos significados ocultos que están en el texto. Luego también está una lectura crítica, que ya acá el lector va a ofrecer una opinión o va a brindar una opinión frente a eso que ha leído y va a establecer un juicio frente a ese texto que está abordando. Luego también hay un nivel de lectura que se considera un nivel de lectura analógico, donde nosotros como lectores estamos en la capacidad de comparar ese texto que hemos leído con otros eventos, con otros textos, en fin. Entonces acá podemos establecer, si yo leo por ejemplo un texto que habla sobre la guerra en Siria, es posible que yo acuda a mi contexto inmediato, en este caso el contexto colombiano, y yo haga una lectura crítica estableciendo como unas relaciones, unas diferencias entre las guerras en este lugar y las guerras en el país. Entonces acá también se pone a prueba la capacidad enciclopédica del lector, es decir, todo ese conocimiento que él ha ido adquiriendo a través de los años, que le permite establecer una relación comparativa con esas lecturas previas o esos conocimientos que el lector posee. Muchas gracias.